Dos hat-tricks seguidos en la Copa Oro con Estados Unidos le han valido a Jesús Ferreira para estar en boca de todos en el mercado internacional, siendo jugador de la MLS en el Fútbol Club Dallas. Este futbolista, nacido en Colombia y que ha elegido a Estados Unidos, merecía un vídeo hablando de sus cualidades. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Jesús Ferreira, un nuevo talento en ciernes, nacido en Colombia, jugador de la selección de Estados Unidos, un futbolista que se ha dado a conocer a través de la Copa Oro 2023, de un hito histórico que lo relaciona con otro mito de Estados Unidos y por supuesto que tiene ya a muchos medios hablando de sus cualidades y de su posibilidad de saltar a nuevas ligas. Yo creo que es un jugador interesante que se ha dado a conocer sobre todo en estos dos últimos partidos de Estados Unidos en la Copa Oro contra San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago, dos partidos en los que ha conseguido marcar 3 goles en cada uno. No pudo marcar contra Jamaica en la primera jornada de la fase de grupos, sí lo hizo en los dos siguientes partidos. Veremos qué hace también en el siguiente contra Canadá, pero desde luego ya su nombre está escrito con letras de oro dentro de esta Copa de Oro, precisamente, para valga la redundancia, y me parece interesante sobre todo seguir este tipo de competiciones para conocer nombres nuevos, para visualizar selecciones que normalmente no consiguen estar en mundiales, pero también para poder aprender un poco más acerca de ese fútbol centroamericano, norteamericano que muchas veces no tenemos tanta oportunidad de ver. Es algo que además nos facilita el canal de Mundo Maldini. A través de su canal podéis ver algunos partidos en directo de la Copa Oro, algo que le agradecemos muchísimo los que estamos un poco enfermos del fútbol y queremos ver todos estos partidos y estas selecciones no tan comunes o no tan cercanas. Así que si sois europeos, si tenéis ganas de ver la Copa Oro, yo os digo que esto es una oportunidad increíble de poder acercarnos a esta realidad, a esta competición que ahora empieza precisamente con la fase del knockout, que quizá es un poco más atractiva para todos vosotros. Vamos a hablar ya de Jesús Ferreira, un futbolista yo creo que bastante llamativo, más allá de esos 6 goles conseguidos en la Copa Oro 2023, creo que es un futbolista muy interesante por sus movimientos, por su capacidad posicional, por lo que hemos visto a la hora de finalizar. Creo que es un jugador que va a estar compitiendo sin duda por un puesto en la selección estadounidense. Creo que va a ser un jugador que ya está dando que hablar en la Copa Oro y que seguro que de cara a próximas competiciones va a estar en la quiniela para ser delantero titular. Hay competencia porque está Balogun, que es un futbolista que además vuelve al Arsenal este mismo verano, que seguro que no se lo van a poner fácil, pero yo creo que esos 6 goles van a ayudar mucho a que Jesús Ferreira sea tenido en cuenta por la selección estadounidense de cara al futuro. Yo creo que una de las cosas que hacen estas competiciones que quizá desde Europa no se siguen tanto, que no tienen tanto interés o que no fomentan tanto que se vean o que se sigan, sí me parece que son el sacar nuevos nombres y sacar piezas que puedan ser interesantes o que sean importantes en el futuro. Creo que en este caso Jesús Ferreira desde luego lo está consiguiendo, primero con ese récord que ha igualado con Landon Donovan, un mito del fútbol estadounidense. Quienes no lo conozcáis, desde luego es un futbolista que probablemente esté en la terna como uno de los mejores futbolistas de la historia de la selección de Estados Unidos. Ha conseguido igualarlo porque él ya había marcado un hat-trick, ha conseguido igualar los 3 que consiguió Landon Donovan con la selección de Estados Unidos. Eso sí, lo ha conseguido con 22 años, por lo tanto es algo llamativo. Y bueno, todo el mundo se pregunta quién es Jesús Ferreira, quién es ese futbolista que nacido en Santa Marta, Colombia, juega hoy con la selección estadounidense, lleva el 9, un delantero centro que ha conseguido hacer 6 goles ya en la Copa Oro, que le acercan probablemente a un título, un trofeo individual dentro de esta competición y que le acercan sobre todo a estar en boca de todos y poder llamar mucho la atención de otras ligas, de otras competiciones que le hagan subir el nivel. Yo creo que estamos ante un jugador que sí que tiene futuro de cara a saltar incluso a Europa. Sí me da la sensación de que Jesús Ferreira puede ser un futbolista que pudiera saltar a alguna liga europea y veremos si esta Copa Oro y su rendimiento no lo acercan a alguna, incluso este mismo verano. Él es futbolista del Fútbol Club Dallas,
un equipo en el que prácticamente empezó a jugar al fútbol, luego lo veremos en la trayectoria, pero es nacido en Santa Marta, ya lo he dicho, en Colombia. Él decidió jugar con los Estados Unidos, luego hablaremos un poco de su vínculo con la selección colombiana y del porqué de esta decisión. Él es del año 2000, 22 añitos, va a cumplir 23 este mismo año, 1,75 m, no es muy alto para ser delantero centro, pero ahora veremos un poco que su movilidad argumenta un poquito que no sea un delantero típico diestro. La verdad es que maneja muy bien las dos piernas, pero se apoya sobre todo en la pierna derecha. Juega como delantero centro prácticamente todos sus partidos, es un futbolista que normalmente se siente mucho más cómodo cerca del área, cerca de la zona de finalización, pero que también ha jugado como media punta o como acompañante de un delantero más posicional. Al ser un delantero más móvil, un delantero con movilidad que tiene esa capacidad para bajar un poquito y buscar la forma de asociarse con sus compañeros, sí que es cierto que puede acompañar y lo hace con bastante acierto como un segundo delantero. Como mediapunta yo no le veo tanto, pero sí que me parece que con un acompañamiento a otro delantero menos móvil sí que me parece que puede ser interesante. Como decía, ¿no? Él ha tenido una pequeña cesión al Tulsa, pero empezó en la academia de Dallas en el año 2012 y lleva desde entonces en la entidad de Dallas. Sigue jugando allí en la actualidad. Él firmó un contrato profesional en 2016 y bueno, desde entonces lleva jugando en el equipo norteamericano. Ya sabemos que la liga está ahora mismo en funcionamiento. Os muestro números de Jesús Ferreira en el año 2022, en la temporada pasada. 33 partidos, 29 titularidades, 2.658 minutos, 18 goles, 6 asistencias. Creo que la contribución es francamente buena, 24 contribuciones goleadoras entre goles y asistencias. Y bueno, en 2023 lleva menos números, es verdad que lleva muchos menos partidos, una tasa de titularidades semejante a la del año pasado, 18 partidos, 17 titularidades, algo más de 1.500 minutos, 10 goles. Creo que lleva unos números francamente buenos que hacen creer que puede ser un futbolista interesante de cara al futuro. Recordemos que tiene 22 años, que es un jugador que todavía está en formación, en un proceso de maduración que nos permite pensar que puede mejorar todavía estos números y sobre todo su contribución a la hora de intervenir en el juego. Creo que es un futbolista que tiene bastante capacidad para hacer eso, ¿no? Para contribuir más allá del aspecto goleador, más allá del aspecto del remate. Creo que es un futbolista que contribuye bien a la asociación del juego en zonas de construcción de la jugada. No tanto en la base, pero sí en la zona de finalización. Es un jugador que tiene bastantes asistencias dentro de esa temporada 2022. Creo que es algo bastante interesante. Es un futbolista que ayuda mucho a nivel defensivo con esa presión. Es un futbolista que no para quieto nunca en la zona ofensiva. Siempre está buscando robar el balón al central y presionar al lateral. Creo que es un futbolista que tiene esa capacidad para buscar un poco el punto débil del rival a nivel de salida de balón. En remates creo que es un futbolista también muy bien preparado, a pesar de su altura, a pesar de que no es un delantero centro posicional única y exclusivamente rematador. Creo que es un jugador que busca muy bien sobre todo la posición de remate. En asociación creo que es un futbolista bastante cumplidor. Creo que tiene esa capacidad para bajar a la frontal, para unirse a sus compañeros, para dar una pared, para ofrecerse en el pase. Creo que es un jugador con una visión de juego bastante potente. Y creo que a balón parado también tiene bastantes capacidades. Creo que es un futbolista que puede responder tanto rematando como siendo el que sirve ese balón. Creo que es un jugador que todavía tiene mucho que aprender en todos los sentidos, pero que ya es una gran figura contribuyendo a nivel ofensivo en jugadas a balón parado. Tiene un gran disparo, tiene un gran disparo, es un futbolista que además incluso en lanzamientos de tiro libre puede ser muy peligroso y con gran tasa de acierto en los penaltis. Dentro de los aspectos a mejorar, puesto que ya es un jugador que está madurando, que está haciéndose importante con la selección de Estados Unidos, sigue siendo un jugador de 22 años que tiene tiempo para mejorar. Creo que en las entradas, y fruto también de esa presión, de esa forma de ir a por el balón, tiende a hacer bastantes faltas, ¿no? Yo creo que mejoraría mucho su contribución si de ese robo, de esa jugada de presión, pudiera controlar el balón para seguir la jugada o para crear una nueva jugada ofensiva. Y obviamente en los duelos aéreos sufre. Es un jugador que tiene muy buen remate por posición, pero que muchas veces cuando se tiene que enfrentar con los centrales o con el mediocentro o con cualquier jugador que le venga a encimar,
pierde un poco ese duelo físico. Es un jugador que aparentemente puede parecer otra cosa, pero para nada. Es un futbolista que tiene ciertos problemas para los duelos aéreos, suele perder la posición, suele perder un poco esa posibilidad de remate, principalmente por el duelo físico. Y dentro de lo que es Jesús Ferreira como jugador dentro de la selección estadounidense, algo que a él yo creo que le hace especial ilusión, ¿no? Porque tuvo que decidir entre Colombia y Estados Unidos. Lleva 18 partidos dentro de la selección absoluta, 13 titularidades, algo menos de 1000 minutos jugados, 10 goles y 3 asistencias. Yo creo que son números bastante interesantes, bastante importantes, dentro de lo que es, sobre todo, la selección estadounidense, lo que juega, contra quien juega. Yo creo que muchas veces tendemos a relativizar un poco sus números y yo creo que con razón. Hay competiciones en las que es más fácil marcar goles y competiciones en las que es menos fácil, ¿no? Yo creo que en este sentido los rivales muchas veces dictan las posibilidades que tiene un jugador para sumar más o sumar menos. Esto yo creo que lo entenderá todo el mundo. Ahí le vemos con el 9 precisamente en la posición media, siempre uno de los jugadores más adelantados del equipo. En este sentido, con Estados Unidos juega mucho como 9 referencia, es un futbolista que, como vemos también en el mapa de calor, se mueve mucho por la zona ofensiva, no es un jugador que se quede posicionalmente en el área. Esto es un poco lo que os comentaba, sí que baja a recibir, se tumba una banda, así que me parece que lateraliza de vez en cuando su juego. Es un futbolista que no tiene ningún problema en ser el que centra, el que intenta dar ese pase de gol. 90 minutos jugados en ese partido de Estados Unidos 6, Trinidad y Tobago 0, 3 goles marcados, como digo, es el segundo hat-trick que consigue en la Copa Oro 2023, el tercero de su carrera deportiva con Estados Unidos, 65 toques, 15 pérdidas, un ratio bastante alto, pero contra un rival bastante débil. 5 pases clave, esto sí que me parece relevante. Creo que un delantero centro consiga hacer 5 pases clave, es decir, que inicie 5 jugadas que puedan ser de peligro, acaben en gol o no, me parece bastante importante, sobre todo porque normalmente no tienen que ver con las situaciones en las que ha marcado gol, por lo tanto está activo en 8 jugadas posibles de gol. En este sentido se consiguió un marcador de 6-0. Estamos hablando de una selección que estuvo casi permanentemente jugando en campo contrario, pero me parece algo muy positivo. 85% de éxito en el pase. Es cierto que no da demasiados pases, es un jugador que suele tener una ratio alta, pero como os he dicho, tiene una capacidad de asociación bastante positiva. Dicho esto y comentado un poco su caso, nacido, como digo, en Colombia, habiendo decidido jugar con Estados Unidos, él mismo declaraba, ¿no?, la dificultad que tenía elegir entre una selección y otra. Él mismo dice: sabía que sería difícil elegir, no voy a mentir, y decir que no quería representar a Colombia. Siempre soñé con representarla porque mi padre lo hizo. Y aquí es donde yo iba. Es que David Ferreira es su padre, es un jugador histórico de la selección de Colombia que también jugó con el FC Dallas y que jugó más de 30 partidos con la selección colombiana. Un futbolista que pasó por varios equipos, América de Cali, en Real Cartagena, y que pasó también por el fútbol brasileño, jugando en Atlético Paranaense. Un futbolista que es tenido en cuenta dentro del seleccionado colombiano, un futbolista que de alguna manera abría camino a Jesús Ferreira, a su hijo, y que tristemente, pues para el público colombiano, decidió jugar con Estados Unidos. Unos Estados Unidos en los que él se crió, en el que él conoció desde muy pequeño, precisamente porque su padre pasó a jugar con Dallas y bueno, en el que prácticamente jugó desde muy pequeño en la academia de Dallas. Por lo tanto, se puede entender, se puede llegar a entender y comprender la decisión de Jesús Ferreira, que más allá del lugar de nacimiento se ha criado y ha vivido un poco en los Estados Unidos y quería devolverle a Estados Unidos ese servicio, esa confianza que llegó a tener como jugador de club y siendo niño en la academia del Dallas. Así que bueno, esto es un poco lo que quería comentar sobre Jesús Ferreira, un futbolista que ha llamado bastante la atención en los últimos días, que ha llamado la atención sobre todo a quien no conociera su figura dentro de la MLS, que ha conseguido igualar un récord histórico de Landon Donovan dentro de la selección estadounidense y solo con 22 años. Yo creo que de cara al futuro es un futbolista con bastantes prestaciones como para seguir llamando la atención, como para seguir logrando hitos, y dentro de lo que hemos visto, desde luego
nos da muchas esperanzas de poder seguir viendo mucho más de Jesús Ferreira, incluso en ligas superiores. Veremos cómo prosigue esta Copa Oro, si logra marcar más goles que esos 6 que ya tiene en su casillero. Le toca jugar contra Canadá el próximo partido, no será un partido fácil, pero desde luego será un partido entretenido, así que os recomiendo seguir esa Copa Oro, seguir a Estados Unidos o cualquier selección que continúe viva en el torneo, y por supuesto que os suscribáis al canal, que es completamente gratis, a mí me hacéis feliz. Y si ya además os ha gustado el vídeo y dais like, ya no os digo nada, podéis dejar comentarios de todo lo que queráis, bien sobre Jesús Ferreira o bien sobre nombres que queráis que traiga al canal, y por supuesto y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.